les va? Bienvenidos. Estamos haciendo un nuevo programa de Onda Verde. Cada uno de nosotros, desde nuestras casas, nuestras viviendas, para acercarle a ustedes propuestas dentro de lo que nos permite este aislamiento obligatorio. Hoy tenemos un programa, no voy a adelantar mucho, pero estamos produciendo, estamos aprovechando la tecnología para poder hacer entrevistas de manera virtual. Pero como hacemos siempre, comenzamos nuestro programa con alguna reflexión y algunas imágenes. Esta época de pandemia sirvió para algunas cosas, y entre ellas, sin lugar a dudas, está el haber descubierto algunos, redescubiertos otros, las ferias donde campesinos, pequeños productores, cooperativas, elaboran productos que llegan a tu casa. Hablo de verduras, de frutas fundamentalmente, pero también hay otros tipos de productos y que tienen que ver con el comercio de la zona. Bienvenido sea, ¿no? Vamos a ver justamente en este video de apertura cómo están trabajando estos grupos tan necesarios para nuestra vida. Está claro que todos ganamos, los productores, porque pueden compartir y vender sus productos. Nosotros porque evitamos el intermediario y también pagamos menos. Y además comemos sano y saludable, qué mejor, ¿no? En Santa Fe hay varias experiencias, la gente de La Verdecita, que tiene su grupo de WhatsApp cerrado, donde uno puede pedir y se lo llevan a tu casa, o vas a buscarlo al bolsón ya preparado a un lugar donde ellos están trabajando. Los amigos de Desvío a la Raíz, con su Facebook, la Feria Igualdad, la red de distribución gratuita. Hay diferentes grupos. Si alguno de ustedes está interesado y no conoce de esto y quiere saber cómo hacer para conectarse con ellos, se comunican en cualquiera de nuestras redes sociales, sea correo electrónico, Facebook, mensaje por nuestro canal de YouTube, Instagram, por donde sea, y nosotros con mucho gusto les enviamos cómo conectarse con ellos. Así comenzamos nuestro programa de hoy, programa que tiene muchos temas y te lo presentamos en nuestro sumario. En Onda Verde, compartimos una entrevista realizada por Rodrigo Chávez Lagrava al periodista paraguayo Maximiliano Manzoni, integrante del medio digital El Surtidor. A través del testimonio de Manzoni, nos acercamos a la realidad del modelo productivo que caracteriza al sector agrícola de su país y conoceremos qué información tienen los paraguayos sobre sus efectos. Tendremos también, como siempre, las 3 luces del semáforo con las noticias relevantes de la semana. Bienvenidos a un nuevo programa de Onda Verde, el único programa de la televisión regional que aborda temas ambientales. Como bien decía nuestra locutora, Celina Pérez, en el sumario, hoy tenemos una entrevista a un periodista uruguayo, pero que hace muchísimos años que ya está en Paraguay y que va a hablar de algo que afecta a todo el cono sur. Una entrevista que hizo nuestro amigo Rodrigo Chávez Lagrava. Entonces
nos vamos hasta la casa de Rodrigo, que te va a contar de qué se trata. Seguimos dando la vuelta al mundo, seguimos recorriendo otros países, introduciéndonos en sus problemas ambientales, conversando con personas del lugar, con especialistas, con militantes, para conocer un poco mejor cómo se viven esas problemáticas en esos países. En este caso, no nos vamos a ir tan lejos, vamos hasta Paraguay, en esta comunicación, en este contacto virtual que tuvimos con el colega Maximiliano Manzoni, que es un periodista de un medio local, elsurti.com es su dominio, El Surtidor se llama el medio. Ellos realizan en reportajes en profundidad, lo que acá llamaríamos una especie de informes, y él nos explica un poco más en profundidad cómo se encuentra la situación de Paraguay con el uso de agrotóxicos, con el desmonte, con las comunidades que viven en la zona rural paraguaya y qué futuro se puede vislumbrar en el contexto actual. Les presentamos entonces la entrevista que realizamos con Maximiliano Manzoni. Rodrigo nos contaba entonces de quién se trata nuestro entrevistado. Tenemos varias partes que hemos editado para acompañar con ustedes hoy. La primera tiene que ver con el modelo de producción que tiene Paraguay y que habrá que decir que es el mismo modelo de producción que tiene Argentina, el mismo modelo de producción que tiene Uruguay, el mismo modelo de producción que tiene Brasil. En lo que alguna vez Syngenta, esa multinacional, denominó impunemente la República Unida de la Soja. O sea, una manera de producir y de comercializar generada desde una multinacional, desde Syngenta, desde Monsanto, desde tantos otros que nos dicen cómo producir, qué hacer, qué comer, absolutamente todo. Es un modelo calcado el de Paraguay al nuestro, por ejemplo, pero que además le agrega ser Paraguay, y esto es algo que descubrimos en esta entrevista. Paraguay es el país que más afectado en este aspecto por el cambio climático. Entonces le preguntamos cómo se trabaja, cómo se vive con esta realidad y cómo viven fundamentalmente los jóvenes. Primero que nada hay que entender que Paraguay es un país eminentemente joven. Tenemos algo que le llamamos bono demográfico aquí, es decir, una mayor cantidad de la población tiene menos de 35 años y al mismo tiempo se encuentra con los problemas del tercer mundo, como pues ya le llamaríamos, pero también con los desafíos de una crisis climática que se viene, es decir, la migración campo-ciudad ya no ha sido solamente una migración campo-ciudad, sino una migración del campo a la ciudad, a la capital, y de la capital a lo que en Argentina le llamarían el conurbano, y aquí le llamamos las ciudades dormitorio. Entonces, existen ansiedades muy obvias de un futuro donde claramente vamos a vivir peores que nuestros padres, al mismo tiempo que somos mayoría de la población. Lo que acontece en general también es que, sobre todo los medios y el Estado, a esa gran masa de población de menos de 35 años, que ahora apenas puede alcanzar 9 años de escolaridad en promedio, solo le ofrece o consumo o represión. Consumo si sos de clase media alta y represión si sos de clase media baja, ¿no? Ser joven en el país más vulnerable a la crisis climática, Paraguay es un país considerado estadísticamente como el más vulnerable porque la mayoría de su producción económica proviene de commodities como la soja y la ganadería, que van a ser fuertemente golpeadas por la crisis climática a menos que la podamos parar. Y al mismo tiempo tenemos muy poca infraestructura, es decir, tenemos una deficiencia histórica tanto en infraestructura edilicia, en rutas, en salud pública y en protección social, que nos pone en una situación muy endeble ante los posibles cambios climáticos que se avecinan. Por dar solamente un ejemplo, solo bastó una sequía el año pasado para que Paraguay, que se consideraba un milagro económico en los últimos 15 años, terminase siendo una recesión. Por primera vez en 15 años. Entonces, ser joven es navegar en un país que dice que está creciendo exponencialmente, que es un milagro económico, pero que es un milagro económico para muy pocos. Es lidiar con todas las consecuencias de ese milagro económico y ninguno de esos beneficios. Hay que entender que Paraguay es considerado uno de los países con la distribución más desigual de tierra. Es decir, hay una desigualdad casi
perfecta en el coeficiente Gini. Tenemos unas 100 familias, unas 200 familias que acaparan el 80% de la tierra cultivable. Y Paraguay tiene como principales ingresos cuatro: la soja, la ganadería, las hidroeléctricas, que son Itaipú y Yacyretá, una de ellas compartimos con Argentina, y las remesas, que vienen de Del los extranjero. paraguayos migrantes, especialmente de Argentina, de España y crecientemente ahora también de Brasil. De esos cuatro ingresos, el único que se redistribuye, que tiene ese efecto de derrame, como le llamarían los economistas clásicos, son las remesas. ¿Por qué? La soja no genera trabajo, es decir, la soja no necesita gente. La soja aguanta todo menos gente a su alrededor. Es decir, no necesita. La economía, las agriculturas familiares han ido en desmedro por eso. Hay que entender que la historia de la soja en Paraguay es una historia que proviene de los 90 ya. Paraguay sigue siendo, pese a que ha habido una amplia urbanización en los últimos 20 años, sigue siendo uno de los países con mayor porcentaje de población campesina o rural en toda Sudamérica. El 35% de la población paraguaya sigue siendo rural. No quiere decir que toda sea campesina, pero estamos hablando de un gran porcentaje que directa o indirectamente vive en zonas no urbanas y por lo tanto tiene una lógica de consumo y producción muy diferente. Lo que sucede con la soja en Paraguay es que después de la caída de la producción de algodón, que fue el último producto de renta campesino aquí en Paraguay, soja en algún momento fue la salvación o se vendió como la salvación del campesinado, pero muy rápidamente, a través de la introducción de la soja transgénica, primero de manera por contrabando, se le llamaba por eso soja Maradona, porque podía entrar por cualquier lado y uno no sabía nunca por dónde podía entrar. Y sobre todo también, bueno, tuvimos el Mercosur, el inicio del Mercosur y el inicio de la compra de tierras por parte de colonos brasileños del otro lado de la frontera. Es decir, la frontera este de Paraguay se desdibujó desde los 90, finales de los 80 y de los 90. Y la soja exige primero que exige un grado de técnica y de capital que el campesinado paraguayo no podía acceder a ese conocimiento técnico, no tenía el suficiente capital, y que la soja también se vuelve rentable a partir de una determinada cantidad de hectáreas, muchas hectáreas. Entonces, lo que aconteció fue que los precios, sin un cultivo de renta, por un lado, para el campesinado, y por otro lado, por los precios de la tierra yéndose por las nubes por el boom de la soja, lo que sucedió es que la ganadería paraguaya, los grandes hacendados paraguayos de antaño, se mudaron al Chaco paraguayo, que es la región occidental, que compartimos también con Argentina, y en la región oriental, que ya había sido deforestada previamente desde la época de la yerba, y también porque la mayoría de la población paraguaya siempre vivió en la región oriental, se quedó la soja, que ahora alterna con el trigo y el maíz, de verdad. Es como lo normal es que haya 3 cosechas. Pero básicamente esa es la situación de la soja en Paraguay. Y la soja en Paraguay no paga impuestos. Recientemente, en medio de toda la crisis de la pandemia, hubo un enésimo intento de que la soja pagase una tasa solidaria, siendo el commodity de mayor rentabilidad del país. Y nuevamente el Congreso volvió a rechazar la propuesta, que tiene todo el sentido del mundo cuando las dos cámaras del Congreso están copadas por un partido que históricamente tiene relación con los grandes potentados agrícolas del país. Tenemos mucho más material de esta entrevista que Rodrigo le hizo al periodista Mazzoni. Es muy interesante, toca diferentes temas, pero momento de hacer el primer parate, el primer paréntesis, momento de presentar la mala noticia de la semana. Se prende la luz que nos obliga a parar, nos obliga a frenar. Hablo de la luz roja del semáforo. Y comenzamos, como siempre lo hacemos, con la luz roja. Y para eso tenemos que hablar de lo que sucedió en las últimas semanas a pocos kilómetros de la ciudad de Córdoba, donde se registraron grandes incendios forestales.
Los incendios forestales, por lo general, tienen dos causas, o bien impericia humana, o bien causas climatológicas y meteorológicas, como lo fue en este caso. Lo cierto es que un incendio forestal siempre representa una muy mala noticia, teniendo en cuenta la pérdida de biodiversidad que esto significa. Los invitamos a recorrer esta información un poco más en profundidad con la presentación de la luz roja de la siguiente manera. El pasado miércoles se registró un gran incendio forestal en La Ochoa, una localidad de la provincia de Córdoba. El hecho alertó a las autoridades provinciales, quienes rápidamente accionaron para mitigar el fuego y cortar el tránsito vehicular de la zona. Desde Defensa Civil confirmaron que el siniestro había comenzado debido a las condiciones meteorológicas del lugar, donde se registraron picos de hasta 27 grados centígrados durante los últimos días. En el mismo sentido, las autoridades afirmaron que el índice de incendio es alto, algo que se suma a la gravedad que imponen las altas temperaturas, los vientos y la baja humedad. Por esta razón, el incendio de Malagueño no es el único foco de fuegos en Córdoba. Se registraron otros incendios activos en Alpacorral y en la zona rural de Cabral, donde el gobierno elevó una alerta amarilla ante la posibilidad de que los focos ígneos se extiendan demasiado. Con esta información que nos comparte Pablo desde su casa, hacemos el final de nuestro primer bloque. Pequeño corte comercial, ya volvemos. SADOP, el gremio de los docentes particulares, por una educación privada que respete la carrera docente. Acércate al SADOP, 4 de enero 2990. Consejo Municipal de Santa Fe. Consejo Municipal de Santa Fe. El consejo de todas las voces. Segundo bloque del programa de hoy, seguimos conociendo qué está pasando en Paraguay con esta interesantísima entrevista que nuestro amigo Rodrigo Chávez Lagrava le hizo a este periodista Mazzoni que hace años que ya está trabajando en Paraguay a partir de algunas publicaciones e inclusive por sitios de internet. Vamos a ver que Paraguay tiene, decíamos en el bloque anterior, un modelo calcado en lo que tiene que ver con la producción, a lo que pasa en otros países del Cono Sur. Pero también tiene los mismos problemas, las mismas consecuencias. Por ejemplo, la desigualdad en la propiedad de la tierra. Nos decía Mazzoni que tan solo el 3% de los grandes productores paraguayos tienen algo así como el 85% de la tierra paraguaya. Lo que habla a las claras de que este modelo, además de ser un modelo que ambientalmente nos perjudica, es un modelo que socialmente es perverso, porque genera la riqueza en muy pocas manos y la pobreza en muchísimas vidas. Igual que en todo el Cono Sur, lo que pasa en Paraguay también pasa con este modelo productivo en diferentes países. Y le sumamos además el desmonte, ¿no? La necesidad que tienen de extender la frontera agropecuaria para cada vez producir más cultivo transgénico y sacar por ello o talar árboles y producir desmonte. Lo mismo que pasa en la Argentina, en Paraguay sucede, y Paraguay es, según nuestro entrevistado, uno de los países con mayor desmonte en lo que tiene que ver en el censo mundial, lo que genera, ya sabemos, desertificación, cambio climático, la mutación de campesinos y pueblos originarios. De algo de esto vamos a ver en este tramo de la entrevista. Creo que el momento para entender la historia moderna de la soja en Paraguay tenemos que arrancar en 1874, cuando el gobierno paraguayo, post-guerra de la Triple Alianza, comienza la venta de las tierras públicas. ¿Por qué tenemos que irnos tan atrás? Porque ahí está la matriz de la acumulación de la tierra en Paraguay, es decir, la desigualdad del acceso a la tierra. Hoy es la soja, antes fue la yerba, mañana quizás sea otro commodity con la soja por la crisis climática ya no pueda ser rentable, que es lo que se tiene más o menos calculado, que de aquí a 30, 40 años la soja no va a ser rentable por hectáreas por los efectos de la crisis climática, a no ser que
tengamos medidas que puedan parar eso. Leía algunos datos sobre la propiedad de la tierra y más allá de la propiedad, en manos de qué porcentaje de productores está la producción sojera, y ronda alrededor de los 3%. O sea, 3% de los productores tienen el 80-90% de la producción de la tierra en el Paraguay. Sí. Y en el caso de la soja tenemos como una especie de ambivalencia, ¿no? Por razones políticas, nosotros no tenemos datos de tierra actualizados. Eso es algo adrede, es algo que el último gobierno, que justamente fue el gobierno de Lugo, fue el último censo agrícola. Lo que nos decía ese último censo agrícola es que la mayoría de los productores sojeros tenían menos de 500 hectáreas. Pero cuando veías la producción total de la soja, el 75-80% de la producción de soja se hacía en las grandes haciendas, en las grandes extensiones de tierra. Si vemos del 2008, que ya son 12 años, es mucho tiempo, si vemos cómo ha ido avanzando desde los 90, podemos ver que muy posiblemente ahora haya muchos menos pequeños productores, que siempre son la excusa para no darle un impuesto a la soja, decir que va a afectar al pequeño productor, etcétera, etcétera. Pero el pequeño productor es como un mito, es como un argumento que solamente nace solo cuando se habla de un impuesto a la soja, pero el resto del tiempo nunca lo ves. Entonces, en general, si vemos la línea de cómo se ha ido acumulando la tierra, cuál es el margen siempre, podemos calcular que cada vez son menos la cantidad de personas que están en el negocio, por así decirlo. Lo que hay que entender es que a partir de los 90 se revalorizan las tierras por la irrupción de la soja. Los colonos brasileros o brasiguayos, como les decimos aquí, ¿verdad? Porque viven en la frontera, comienzan a plantar soja en la región oriental, y los viejos ganaderos y los nuevos ganaderos se mudan a la región occidental, que es como le llamamos Chaco. Eso lo que comenzó fue, a partir de los 2000 especialmente, una deforestación masiva del Chaco paraguayo. La deforestación más rápida del mundo en los últimos años, ¿no? De todo el Gran Chaco. Entonces, la ganadería, la reconversión de tierra de por sí el cambio de uso de suelo es uno de los principales puntos de producción de gases de efecto invernadero en Paraguay. Es el principal. Entonces, ahora lo que tenemos es la ganadería en el Chaco paraguayo, que ha deforestado legal o ilegalmente, porque hay que entender también que nuestras leyes son muy laxas, no hay de por sí mucha regulación, y la regulación que existe se incumple, porque podés tener una ley muy linda, pero si no tenés presupuesto para técnicos, o no tenés una voluntad política, o tenés un gobierno que te dice priorizar los beneficios económicos de ciertos grupos, es medio complicado hacer cumplir la ley, ¿no? Y ahora se agrega a esa situación ya de por sí complicada, porque, por supuesto, el aumento de la ganadería y el aumento de las cabezas vacunas en el Chaco paraguayo produjo por un lado, una tensión mucho más permanente con los pueblos indígenas que ya vivían allí. Paraguay no es un estado plurinacional como es Bolivia, por ejemplo. Entonces, los derechos de los pueblos indígenas, si bien están consignados en la Constitución, no tienen el mismo rango. Y en la práctica, la situación de los pueblos indígenas en Paraguay suele ser muy parecida a la situación del siglo XVII, siglo XVIII. Es decir, la expectativa de vida de una persona indígena en Paraguay es de 35 años. Y se muere de enfermedades que afectaban a la población general hace 100 años, se mueren de tuberculosis. Y hay que entender, por ejemplo, que en el Chaco paraguayo están los ayoreo, que son uno de los últimos pueblos fuera del Amazonas sin contacto directo con el hombre blanco. Entonces, por un lado tenés esa tensión, obviamente los territorios indígenas han sido acechados tanto por la deforestación legal como la deforestación ilegal, y por otro lado tenés el daño obvio a la diversidad, ¿verdad? Los corredores donde ciertas especies podían reproducirse y podían estar, también se han ido afectando, el yaguareté, el tapir, etcétera. Entonces lo que hay es una presión en el aumento de la frontera agrícola, bastante parecido a lo que también sucedió en Santa Cruz de la Sierra en Bolivia, y ahora a eso se suma
una idea de pasar la soja al saco paraguayo a través de nuevas formas de soja transgénica. Datos impresionantes, ¿no? La cantidad de árboles que se desmontan, la cantidad de pobreza que genera este modelo. Bueno, vamos a ver en el final del programa si le encontramos alguna vuelta, alguna solución, ¿no? Pero nos falta para ello, estamos promediando nuestro programa, se prende la segunda luz del semáforo, la luz amarilla. Quienes nos siguen habitualmente recordarán que en los últimos programas de Onda Verde conversamos sobre cómo el uso del carbón comienza a dar paso al uso de energías renovables, tanto en los Estados Unidos como en algunos países de Europa. Por ejemplo, conversamos sobre cómo Suecia comenzó en los últimos meses a realizar experimentos a nivel industrial para generar energía a partir del hidrógeno. Con este tema tiene que ver la luz amarilla del día de hoy, porque aparentemente hay más países europeos que están dispuestos a abandonar el uso de las energías tradicionales para avanzar en la utilización de energías renovables y más amigables con el medio ambiente. En primera instancia, esta noticia plantea expectativas positivas, sin embargo hay que tomarlo con cautela porque ya sabemos que muchas veces estos anuncios terminan cayendo en el olvido. Una información que aunque con cautela parece ser positiva y es por esto que los invitamos a conocer un poco más en la luz amarilla a continuación. Debido a los altos precios del mercado y a la llegada de las energías renovables, la generación de carbón en Europa se redujo en más de un 30% según un nuevo informe del grupo de expertos alemán llamado Agora Energiewende. Este hecho ha dejado en evidencia que varios países del viejo continente han dejado de utilizar el carbón como fuente de energía. Durante los últimos meses, Suecia y Austria lo eliminaron de la producción nacional de electricidad y elevaron a 15 el total de países que cumplieron con la iniciativa. En consecuencia, son cada vez más los países europeos que se han comprometido a dejar de usar carbón en los próximos años, incluidos Francia, Italia, Portugal, el Reino Unido e Irlanda. Mientras tanto, Grecia, los Países Bajos, Finlandia, Hungría y Dinamarca han dicho que dejarán de usarlo para la generación de electricidad a fines de la década. Por su parte, el gobierno alemán anunció que haría lo mismo en el plazo de las próximas 2 décadas. De este modo, el debate crece en torno a las energías renovables. A medida que avanzamos en la charla con Mazzoni, vamos viendo cómo mucho de lo que ya hemos dicho y que se reproduce, por ejemplo, en nuestro país, también sucede en Paraguay. Y las similitudes siguen. Es el caso de las fumigaciones. Como es el mismo modelo, como es la necesidad, más que la necesidad, la imposición de cultivar una semilla transgénica que necesita sí o sí de ser fumigada, lo que se conoce como cultivos drogadependientes, genera también las mismas consecuencias, ¿no? Contaminación de agua, contaminación de suelo, contaminación de las napas, contaminación del aire, problemas de enfermedades que antes no existían, aumento exponencial de algunas enfermedades en algunos lugares. Lo que ha generado que se realicen algunas leyes, es cierto. La mayoría de las leyes en Paraguay, en Uruguay, en Brasil, en Argentina, se realizan pero no se cumplen. Voy a tomar la libertad de leer algunas cosas que estuvimos buscando durante la semana y que además Mazzoni nos contaba. La normativa paraguaya, sin lugar a dudas, es una de las normativas más laxas, más flexibles, más, digamos, menos fortalecidas para hacer cumplir algún tipo de distanciamiento con las fumigaciones. Por ejemplo, la normativa dice que se puede fumigar hasta 150 o 200 metros de un centro de salud. O sea que si alguien va a un centro de salud a 1 cuadra y media, 2 cuadras, puede fumigarse. A 5 cuadras de una escuela puede fumigarse. A 50 metros, a media cuadra de la vera del camino. Son normativas que evidentemente están hechas para tranquilizar conciencias, pero que no hacen nada. Se imagina que a 5 cuadras de una escuela la deriva del viento lleva ese veneno. Aprovecho entonces muy rápido este segmento para volver a decirle a nuestros diputados y senadores que en la legislatura santafesina está el proyecto que modifica, que regula
las fumigaciones y que está pidiendo 1.500 metros de distancia con el eje urbano si es terrestre y 3.000 si es aérea, y además fomentar la agroecología. Fundamental este bloque y esto que estamos diciendo, porque no es casual, es la ciencia la que está diciendo que tiene que haber una diferencia de metros importantes entre algún eje urbano, la escuela y demás. Y de esto habló Rodrigo con nuestro entrevistado de hoy. ¿Cómo vive esa gente que habita el lugar de las fumigaciones? Sí, por supuesto. Hay un caso paradigmático para ilustrar eso y tiene que ver con la condena que Paraguay recibió el año pasado por parte de la ONU. Paraguay fue el primer país condenado por la ONU en un caso relativo a agroquímicos. En el año 2011, Rubén Portillo, que vivía en una colonia campesina cerca de la frontera con Brasil, muere en circunstancias muy particulares en la colonia Yerutí. Otros familiares también terminan en el hospital con síntomas de intoxicación. Después va una comitiva y encuentra agroquímicos prohibidos en el agua, en el pozo de agua de la casa y de otros afluentes cerca de la colonia. Y hay que entender algo primero para entender por qué es tan grave lo que sucedió. Las colonias campesinas en Paraguay son básicamente tierras que el Estado da a campesinos por precios bajos y que deben tener un plan de producción tanto de autoconsumo como de renta. Es decir, son lugares de tierra que el Estado da a campesinos y que en teoría el Estado debe decirte, aquí vamos a plantar maíz, aquí vamos a plantar poroto, aquí vas a tener tu ganado familiar, etc. Ese plan nunca se cumplió. Entonces, lo que termina sucediendo es primero una expulsión por la falta de oportunidades, no hay lugares para vender, no hay caminos para vender, el intermediario te compra la mandioca a 100 guaraníes y la termina vendiendo a 400, y por otro lado, una cooptación, ya sea a través de la compra o del alquiler de las tierras, de las empresas ojeras, ¿no? Entonces, alrededor de la colonia Yerutí, hoy, al año 2020, sigue habiendo en tierras públicas soja. Es decir, hay sojeros que alquilan tierras que nunca terminaron de titularse, porque es un proceso engorroso en el cual el campesinado no puede acceder porque necesitas tener recursos y saber español. Este es un país donde en teoría somos bilingües, pero en realidad no somos bilingües. Todo está hecho para la gente que habla solamente español. Entonces, el año pasado, finalmente en octubre, la ONU terminó condenando a Paraguay por no haber investigado el caso. Es decir, la ONU no puede decir que Rubén Portillo, que tenía 26 años y un hijito chiquito, murió intoxicado por agroquímicos. Lo que sí pudo decir es que si no sabemos eso, es porque el Estado nunca le interesó investigar. Y en esa situación vive todavía su hermana, que está allí, Norma Portillo, que nos recibió el año pasado, que está todavía en la zona. Y es una de las últimas familias campesinas que está en la zona. Ellas están en la penúltima casa de toda la colonia. El resto de la colonia son enteros campos de soja de ambos lados, que de por sí ya es una violación, porque en teoría los campos de soja, debido aquí en Paraguay a la muerte de Silvino Talavera, que posiblemente sea un caso más conocido en Argentina. Silvino Talavera fue un nene que en el año 2003 muere después de ser rociado por glifosato. Es el primer caso judicializado de agroquímicos en Paraguay, si no me equivoco, y fue su muerte la que nos dio la única legislación que tenemos sobre agroquímicos aquí en Paraguay, sobre fumigaciones, que básicamente dice que no se puede fumigar cerca de una escuela o que tenés que tener unas barreras protectoras, por lo tanto no puede haber soja a la vera del camino, no podés rociar si es que hay gente cerca, si hay una ciudad cerca, no podés hacer los rociamientos aéreos que estaban muy de moda en Paraguay, por lo menos hasta el año 2012-2013. Nada de eso se cumple, es decir, la única legislación que se consiguió porque murió un niño no se cumple, y la gente que busca cumplirla termina siendo perseguida. Es decir, en Paraguay no sabemos, no hay una estadística de cuántas personas están intoxicadas por agroquímicos. El Ministerio de Salud jamás generó, y casos sobre agroquímicos o posibles intoxicaciones de agroquímicos llegan a los hospitales, como llegaron en el caso de Yerutí, eran 30 casos de una comunidad. O sea, se supo solamente porque de repente llegaron al hospital regional 30 casos. Niños, madres,
jóvenes, viejos, o sea, no podía ser algo muy aleatorio, de una sola comunidad. Solamente así, y porque murió un hombre joven, se pudo saber. Casos como esos existen diariamente. Y lo que acontece es que como justamente el acceso a la justicia, es decir, una cosa es tener una ley, pero el acceso a la justicia es todavía un problema, especialmente en el interior del país, tenemos un poder judicial muy poco independiente. Hay personas como, por ejemplo, madres en Capibarú, que buscaron que se cumpla la ley contra las fumigaciones y terminaron siendo ellas imputadas por la fiscalía bajo la excusa de que habían secuestrado o le habían quitado la libertad a los ojeros que estaban tratando de querer fumigar cerca de la escuela de sus hijos. Nosotros iniciamos nuestra cobertura sobre agroquímicos en el 2015-2016, era un tema muy de militancia, ¿no? Muy de activismo. En cierto sector progresista, era muy tachado todavía de ser como muy anticientífico, había ciertas comparaciones en el activismo contra los agroquímicos con el activismo antivacunas, imagínate. Entonces, pero cuando surge el fallo de la ONU, tenemos ya una opinión pública que a fuerza de mucho trabajo de base, sobre todo de las comunidades afectadas y organismos aliados, como la Coordinadora de Derechos Humanos de Paraguay, que llevó varios casos al respecto, hay un consenso de que los agroquímicos no están bien. Hay un consenso en lo que le llamaríamos la ciudadanía en Paraguay, ¿no? El gobierno suele tener esta posición sobre todo el tipo de fallos internacionales en Paraguay. Te va a resarcir a la víctima, te va a decir, sí, nosotros tomamos la responsabilidad, pero no va a ser la segunda parte, que es casi tan importante como resarcir a las víctimas, que es evitar que vuelva a suceder. Sucede eso en los casos de tortura en democracia en Paraguay. Paraguay tiene como 10 condenas de la CIDH por casos de tortura. Resarce a las víctimas, reconoce la responsabilidad, pero no evita que sigan pasando. Lo mismo sucede en el caso Yeruti. Que abre el caso Yeruti, que las medidas de resarcimiento en el caso Yeruti, que es el que hablaba del año pasado, abren una posibilidad muy grande, desde tener un juzgado específico para denunciar posibles crímenes o delitos ambientales como violación por agroquímicos, hasta tener un registro en el Ministerio de Salud de la cantidad de personas. Eso sería revolucionario en Paraguay. Saber cuántas personas se tratan en un centro de salud o en un hospital regional por síntomas relacionados a posibles agroquímicos, eso cambiaría totalmente el modo de poder llevar desde una perspectiva de salud pública. Ni siquiera estamos hablando de una perspectiva política per se. Entonces, por un lado tenemos una opinión pública que ya sabe que los agroquímicos, por lo menos que no se están rociando como la ley dice que se tienen que rociar. No podemos hablar de que per se sean malos todavía, pero sí podemos, ya hay una conciencia general de que no se cumple la ley. Cuando por primera vez una investigación financiada por el CONACYT, que sería el equivalente al CONICET aquí en Paraguay, demostró daño genético en niños expuestos a fumigaciones de soja en una comunidad del interior del país. Y el equipo estaba liderado por la doctora Estela Benítez Leite, y sufrieron una gran campaña de desinformación en su contra. De hecho, terminó avanzando el proceso de cooptación de la independencia científica del CONACYT. El CONACYT hoy está liderado por los sectores prosojeros. El presidente es de la Unión Industrial Paraguaya. El presidente del CONACYT es un potentado de la Unión Industrial Paraguaya y dijo muy expresamente que no importaba si los análisis de pares decían que ciertas investigaciones tenían que ser financiadas, que ellos iban a decidir después qué investigaciones iban a ser financiadas. Lo que sucede es que ahí que tendríamos que definir qué consideramos que fuera un cambio. Esto es un leviatán, ¿no? Y las circunstancias que permitieron el avance de la soja y el avance de este modelo de producción, por lo menos en Paraguay se han ido gestando desde los 60. Es decir, desde el que Paraguay se pensó como ser la venta de commodities tanto para Brasil como para Argentina, y después para China, y después para Estados Unidos, y así sucesivamente. Entonces es sacarnos un Estado que se ha construido para hacer eso, para garantizar eso, para beneficiar eso.
Lo que sí podemos decir es como, por un lado, sí hay un momento con un canto de cisne de ciertas formas de disputar la lucha por la tierra, que está muy realizada o está muy junta con la cuestión ambiental, que tiene que ver con el golpe de Estado del 2012 y la masacre de Curuguaté del 2012, que es donde murieron 11 campesinos, 6 policías, nunca se investigó la muerte de los campesinos, es decir, lo que creo que hubo fue se desnudó. Creo que estamos en ese momento, que es un momento muy interesante y quizás pueda ser muy frustrante para nosotros, pero que también hay que entenderlo, que los procesos históricos son así, ¿no? Pero que hay un momento donde se desnudó, ya el emperador finalmente está desnudo. Y finalmente podemos ver que la idea de que todos íbamos a tener un lugar en esta mesa, que es la soja o que son los commodities, no es cierto, no tenemos un lugar en esa mesa. Ni siquiera llegamos a tener lo que se derrama, ni siquiera llegamos a tener las migajas. Entonces, creo que hay una conciencia de una rebeldía hacia un poder o hacia unas reglas de juego donde claramente esto no está funcionando, no está yendo por ningún lado. A nivel rural hay quizás, no quiero hablar tampoco tanto de a nivel rural, porque creo que ellos tienen un análisis mucho más profundo de lo que yo puedo dar desde aquí, ¿no? Pero lo que he podido conversar, sobre todo de los viajes y demás, existe una visión de que solamente con un contacto entre ciudad y campo y solamente un entendimiento y una conciliación de intereses que hasta cierto punto a veces pueden ser opuestos y a veces no, ¿no? Porque eso es todo lo colectivo, siempre son una sumatoria de intereses sectoriales. Entonces sí, lo que creo que el gran milestone, como se diría en inglés, es el hecho de que finalmente hay una conciencia en la opinión pública de que esto no está bien. Por lo menos una conciencia mayoritaria. Es decir, la idea hegemónica que se sostuvo durante 20 años de que la idea del sentido común era apoyar este modelo, eso ya está en entredicho. ¿Qué puede salir de esa disputa? No sabemos todavía. ¿Cuál es la correlación de fuerzas para poder imponer o proponer, mejor dicho, un modelo que sea mucho más humano, donde podamos comer sano, como vos decís? Todavía no sabemos. Pero el solo hecho de que se haya llegado a poner en duda es, para mí, que es, por lo menos desde el optimismo, creo que algo muy importante. ADUL, Asociación Docentes de la Universidad Nacional del Litoral. En la lucha por salarios dignos, jubilación móvil y una universidad democrática, pluralista, científica y al servicio del pueblo. ADUL, Pasaje Martínez, 2683. Tercer y último bloque del programa de hoy. El 20 de mayo se reconoce como el día donde intentamos proteger a las abejas. Es el Día de las Abejas. En un momento realmente jodido para las abejas, ¿no? Es una especie en vías de extinción a partir justamente de lo que hablábamos previamente, de las fumigaciones, de cuánto ha afectado la vida de ellos. Claro, afecta la vida de las abejas, pero también afecta a la vida nuestra, porque sin las abejas nosotros no tendríamos la posibilidad tampoco de vivir por el grado de polinización que llevan a cabo las abejas. Vamos a usar la excusa de esta efeméride, el 20 de mayo, Día de las Abejas, para en un poco más de un minuto aprender junto a Micaela Vedano, que es apicultura, que nos da algunos consejos prácticos que podemos hacer para no seguir matándolas. Soy Micaela Vedano de la Reserva Natural Alto Lindo y para mejorar la situación de las abejas necesitamos plantar árboles nativos y cuidar el monte que tenemos serrano, porque esto le aporta alimento todo el año a las abejas con su gran diversidad. Así que así las abejas siempre tienen néctar y polen a disposición. Así que bueno, plantemos árboles nativos en nuestros patios, en nuestras veredas, usémoslos como cortinas forestales, tengamos huerta en casa, pongamos cercos vivos con plantas aromáticas y finalmente exijamos políticas públicas que incentiven la agroecología y pongan límites y freno a los agroquímicos para así garantizar la salud de las abejas y la calidad de los alimentos que consumimos. La clave es comprender que todos estamos relacionados, que el mundo es uno solo y que al ayudar
a las abejas, nos estamos ayudando a nosotros mismos. Como dice Micaela, hay que salvar las abejas porque así corresponde, pero además porque salvando las abejas nos salvamos nosotros. Y esto es fundamental. Vamos a ver qué nos trae Juani relacionado con el medio ambiente. ¿Cuáles son las expresiones culturales que la humanidad genera a partir de temas socioambientales en la primera parte de los recomendados? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Aquí estamos cumpliendo una vez más con los recomendados de cada fin de semana, con los recomendados que les traemos habitualmente aquí en Onda Verde, como siempre lo hacemos. Y esta semana en particular me quiero centrar en una fecha muy importante para justamente las temáticas de medio ambiente en todo el mundo. Hablamos del próximo 5 de junio, que se va a conmemorar un nuevo Día Mundial del Medio Ambiente, y esta fecha, esta efemérides, me pareció oportuna para traer justamente una película muy linda, una película española que se estrenó hace unos años ya, pero que siempre es lindo volver a ver y volver a recomendar para que se pueda disfrutar, sobre todo en estos días en los que todavía tenemos que quedarnos en casa por lo menos un tiempito más. La película se llama El Olivo, es una película que está dirigida por una actriz y directora española que se llama Itziar Boyain y está protagonizada también por dos grandes actores de España. Y esta película justamente lo que hace es abordar la temática ambiental desde un lado mucho más emotivo. Me pareció una película muy linda que justamente trata sobre una chica de 20 años que tiene a su abuelo que hace varios años que no habla, y cuando empieza a no comer, ella se da cuenta de que esto lo hace porque le habían arrancado un árbol que él era muy especial para él. Entonces empieza a hacer toda una campaña con todo un pueblo para poder recuperar este árbol y volvérselo a traer a su casa. Me pareció una buena película, justamente como les contaba, una historia de un lado mucho más emotivo, justamente de estos temas ambientales y de la importancia que es contar con un árbol como lo es en este caso el de su abuelo. Me pareció, como digo, una buena excusa, una buena película para ver desde un lado mucho más emotivo, y justamente con la excusa del 5 de junio se las recomiendo. Se llama El Olivo y acá les dejo un pequeño tráiler y adelanto de lo que es esta película. Esto a lo mejor lo plantaron, dicen los romanos, porque este árbol tiene al menos 2000 años. ¿Qué piensas? Pues pienso en que no pienso vender. Y ese árbol es mi vida. Y vosotros queréis quitarme mi vida. ¡Para, sacader! El abuelo se ha ido, Alma. Tu abuelo ya no es tu abuelo. El olivo de tu abuelo era muy especial. Algunos se fueron hasta China, Oriente Medio, por toda Europa, hasta el Vaticano. Miles de ellos. ¿Y dónde dice que está el árbol? El árbol está en Düsseldorf. ¿A Düsseldorf? Lo único que necesitamos es un camión con grúa y 2 conductores voluntarios. ¿Qué dices? Que no. ¿Pues es muy caro? No. Escúchame, si me tengo que ir a Düsseldorf andando y arrastrar el olivo de vuelta, lo haré. No podía sentarme a ver cómo mi abuelo se muere de pena. ¿Y ahora qué? Que ya estabais tardando. ¿Ahora qué? A veces te tienes que lanzar de cabeza y la gente te ayuda por el camino. Te debe gustar mucho, ¿no? Y claro, como no podía ser de otra manera, en un programa como este, Juani hablándonos del Día del Medio Ambiente y las expresiones culturales, bienvenido sea. Lo pausamos a Juani y ya vamos a volver con él, pero nos vamos con Pablo para que nos presente la buena noticia de la semana. Es la última luz del semáforo, es la luz verde. En la luz roja hablábamos de cómo los incendios forestales traen graves consecuencias a nivel de biodiversidad. Y sobre este tema tiene que ver la luz verde de este programa, por supuesto desde una perspectiva positiva. ¿Por qué? Porque en Australia nació el primer koala desde los incendios registrados en diciembre y enero pasados.
Ustedes recordarán gravísimos incendios que arrasaron con la vida de miles y miles de animales y que fueron realmente muy difíciles de controlar. La buena noticia de hoy: nació el primer koala en Australia desde entonces y con un nombre muy particular que los invitamos a conocer a continuación en la luz verde, la última luz del semáforo del programa de hoy. El Santuario de Animales Australian Reptile Park celebró en los últimos días el primer nacimiento de un koala luego de los devastadores incendios que azotaron Australia. El animal pertenece a la especie Yoei de koalas y nació en cautiverio. Como nombre, los cuidadores le pusieron Ash, que en inglés significa cenizas, en honor a los más de 30.000 koalas que murieron por los incendios. El paso del fuego en Australia alcanzó la isla Canguro, donde se encontraba situada una de las reservas de animales más importantes de Australia. Tras la trágica situación, de un total de 50.000 koalas protegidos, murieron más de la mitad, y entre ellos, muchos eran de la especie Yoei. Los cuidadores del santuario destacaron que el nacimiento de Ash es una señal de esperanza para el futuro de la vida silvestre de Australia. Ya casi nos estamos yendo. Queremos agradecerle profundamente a Rodrigo Chávez Lagrava por su entrevista realizada, a nuestro amigo, ya ahora el periodista Mazzoni, desde Paraguay, por todo lo que aprendimos con él y que seguramente nos hace una vez más abrir los ojos ante este modelo productivo que tanto pero tanto mal nos hace. Por eso al principio le decíamos de las ferias campesinas, de las ferias de los pequeños productores, de apelar más a ellos, ¿no? Y no tanto a esa mercadería que viene y que ni siquiera nos hace bien a nuestro cuerpo. Agradecerle a cada uno de ellos, bueno, a Pablo por las 3 luces del semáforo y a Juani también. Con él nos vamos, como siempre, con un tema musical para despedirnos. Si a usted le parece bien, para reencontrarnos dentro de 7 días, para seguir pensando juntos cómo hacemos para salvar la única casa que tenemos, nuestro planeta, el planeta Tierra. Gracias por todo, hasta la semana que viene. Muy bien, y como siempre lo hacemos, nos vamos a despedir con música también. Y en el día de hoy, aprovechando también esta efemérides que se va a conmemorar dentro de muy pocos días, como lo es el Día Mundial del Medio Ambiente, me pareció oportuno traer y recordar siempre al Flaco Spinetta. Siempre es lindo recordarlo, y más con estas efemérides en las que él también se encargaba de hablar, y lo hace con una canción que escribió hace muchos años, que se llama Yo quiero ver un tren, en la que él mismo explicaba que habla de un futuro distópico en el que nos va a parecer extraño ver cosas que hoy vemos cotidianamente, como lo es justamente poder ver un tren, un mundo en el que casi no existen recursos naturales, que no existen las cosas que hoy vemos cotidianamente, así que me pareció una buena canción. Aparte siempre es lindo recordarlo al Flaco, como decíamos, así que si les parece los dejo con esta gran...